En general, la mujer que trabajaba no ganaba tanto como para pasarse las noches en clubes nocturnos bebiendo y bailando en brazos de hombres deslumbrantes. Eso estaba fuera del alcance de la mayoría de la gente. En este país seguía habiendo profundas desigualdades, pero sí podían leer cómo era ser una joven soltera y liberada, que va a los mejores clubes, bebe el mejor licor y conoce a todo el mundo. Otra cosa que han descubierto vuestros amigos más engreídos es el Cotton Club en Harlem. No creo que la mayoría se den cuenta de que están escuchando a la que es probablemente la mejor orquesta de jazz de todos los tiempos, la de Duke Ellington. Me enfrentaré a cualquiera que afirme lo contrario. Es una música primitiva, rítmica y descarada, como tiene que ser el jazz. Y demasiado para una chica impresionable. En Harlem había cientos de locales clandestinos, la mayoría en trastiendas y ocultos en callejones. La telaraña y el nido, el jardín de la alegría y el cubo de sangre, el Shim Sham, el Hotcha y el Sí Tío, el Connie Sin, el Club Catagonia y Small's Paradise. En algunos, como el Cotton Club, solo podían entrar blancos, pero la mayoría permitían también la entrada a negros y morenos, deseosos de vender alcohol a clientes de ambas razas. Más allá de la calle 125, el último local que se visita es el Club Harlem. La primera impresión es la de una decoración muy agradable. La segunda, la de una magnífica orquesta de blues. Y la tercera es seguramente la peor colección de gente blanca de todo el circuito. Cualquiera diría que los contrata la dirección para poner de relieve la magnífica dignidad de la gente de color, pero no sé. Solíamos ir a Harlem a escuchar música, que por supuesto era maravillosa. En aquella época muchos blancos iban a Harlem. Creo que a ellos les interesaba que fuéramos y a nosotros nos daba vergüenza bailar porque ellos bailaban muchísimo mejor. Queda lugar a centrar la atención en lo negro. Cierto que a los blancos siempre les ha gustado la forma de divertirse de los negros como espectáculo. Pero ¿no es muy distinto cuando entran físicamente a bailar bailes negros en un cabaret? Porque los bailan todos. El camello, el coleo, el pavo, el guichi, el black button y el scrunch. A ver si estos nórdicos han sintonizado por fin nuestra onda. Quizá estén por fin aprendiendo a hablar nuestro idioma. Rudolf Fischer. En los maravillosos días de mi juventud, hace unos 5 años, la generación más joven, cuando salía de fiesta, solía cenar en todo tipo de locales y tomaban tal cantidad de cócteles que beber más no solo era innecesario, sino peligroso. Ahora, en los clubes clandestinos más exquisitos, hay una nueva tendencia entre los jóvenes inteligentes: tomar una copa de sherry de aperitivo, una botella de vino con la cena, o porto con el queso y licor con el café, en lugar de un whisky con soda tras otro. Lo que hace maravillas por nuestros jóvenes. Ahora tenemos menos posibilidades de caer redondos antes de tener tiempo de ser los padres de la próxima y horrible generación. Lois Lone. La guerra de la cerveza. Unos lo llaman contrabando, otros crimen organizado. Para mí es un negocio. Dicen que infrinjo la ley seca. ¿Y quién no? Lo único que he hecho ha sido vender cerveza y whisky a nuestra mejor gente. Lo único que he hecho ha sido satisfacer una demanda muy generalizada. Y son mis mejores clientes los que más vociferan. Hasta algunos de los jueces más importantes beben. ¿Y hablan de que lo mío no es legal? Nadie es legal. Al Capone.
La primera vez que Al Capone se hizo famoso de verdad fue en el verano de 1926, después del asesinato del fiscal Billy McSwiggan, un crimen que escandalizó a todo el mundo y se publicó en toda la prensa del país. Desde el primer momento se responsabilizó a Capone. Primero Capone se esconde, pero después vuelve a Chicago prometiendo responder a todas las preguntas. Yo no le maté, Billy McSwiggan era amigo mío, estaba en mi nómina, llegó a declarar, como si eso lo explicara todo. El objetivo de Al Capone, importante contrabandista y gángster de Chicago, no había sido el fiscal. El objetivo de sus matones eran los mafiosos que iban con él y con quienes habían sido compañeros de colegio. 2 de ellos también murieron. Pero Capone fue imputado. La paz entre los distintos grupos y etnias mafiosas de Chicago que Capone y su mentor Johnny Torrio habían negociado tan laboriosamente en 1921 no duró mucho tiempo. Los grandes beneficios que podían obtenerse de secuestrar los cargamentos de cerveza y licor ajenos eran demasiado tentadores. Los mafiosos que tenían sus propios territorios en Chicago empezaron a competir por hacerse con otros territorios. Al final, los más fuertes ganaban y se hacían con otro territorio, y los más débiles terminaban en el cementerio. Dion O'Banion, cabecilla de una mafia irlandesa, empezó a pensar que los italianos, entre ellos Capone y Torrio, conspiraban contra los irlandeses y decidió traicionarlos. Cuando O'Banion supo que la policía planeaba asaltar su mayor fábrica de cerveza, no dijo nada a nadie. A Torrio y Capone les dijo que quería dejar el negocio y que estaba dispuesto a venderles su parte por $500,000. Cuando Torrio llegó a la fábrica para tomar posesión, la policía se le echó encima y lo arrestó junto con varios de sus hombres. A O'Banion se le ha escapado la cabeza del sombrero, declaró Capone. Unos meses después, O'Banion estaba trabajando en su floristería cuando llegaron 2 pistoleros y lo mataron. Capone negó cualquier relación con el crimen y envió un enorme ramo al funeral. Pero los secuaces de O'Banion, Jimmy Wise y George Bucks Moran, juraron venganza. Habían empezado las guerras de la cerveza de Chicago. Cuando alguien disparó contra su coche, Capone se encargó un Cadillac blindado de 7 toneladas. Después, Wise y Moran asaltaron a Johnny Torrio cuando éste regresaba de comprar con su mujer. A Torrio le alcanzaron 5 disparos, pero sobrevivió y poco después decidió que había tenido suficiente y regresó a Nueva York. Al Capone heredó todas las operaciones de Torrio en Chicago y se lanzó a consolidar su monopolio en la venta de cerveza. La búsqueda de un mayor poder por parte de Capone provoca un importante tambaleo en los puestos más altos de la jerarquía, que a su vez pone en marcha una guerra entre bandas. Y es cuando la gente empieza a ver tiroteos en plena avenida Michigan. De repente, Chicago es la ciudad sin ley. Los periódicos publican todos los días grandes titulares con tiroteos y ametrallamientos desde ventanillas de coches en marcha, y de repente Al Capone se convierte en el centro de toda la atención. Y le encanta. No quiero problemas. No quiero sangre. Pero me protegeré. Cuando alguien me golpea, yo devuelvo el golpe. Soy el jefe, Al Capone. En septiembre de 1926, Jimmy Wise lideró una mortífera caravana de 11 coches por las calles de Cícero en las afueras de Chicago y disparó más de 1000 balas contra la sede de Capone, hiriendo a varios transeúntes inocentes. Capone salió ileso y no hubo ningún arresto. 2 semanas más tarde, a plena luz del día, delante de la Catedral del Santo Nombre en el centro de Chicago, los hombres de Capone ametrallaron a Wise y dejaron malheridos a 3 de sus hombres. Una vez más, nadie se atrevió a realizar ninguna detención. Antes de terminar 1926, 76 mafiosos serían asesinados en Chicago, bien tiroteados, a navajazos o a golpes. 54 más morirían en 1927. No quiero alentar la situación, declaró el jefe de la policía a un periodista, pero si alguien tiene que morir, mejor que los gánsteres se maten entre ellos.
ahorra un montón de problemas a la policía. Se sobornan jurados, jueces y fiscales. Los miembros de las mafias se negaban a declarar. Los testigos, intimidados, desarrollaban lo que se llamó la amnesia de Chicago. Ninguno de los asesinos pisó nunca la cárcel. Según la revista Literary Digest, la ciudad simbolizaba una orgía de asesinatos y delitos impunes. Un senador exigió al presidente Coolidge que retirara a los marines de Nicaragua y los destinara a Chicago. El mafioso neoyorquino Lucky Luciano visitó Chicago y la declaró ciudad sin ningún control, en cuyas calles nadie está seguro. Durante un par de años, 1926-27, Chicago está a la altura de las expectativas. Toda la violencia y los asesinatos son obra de Capone, que busca hacerse con todo el poder. Cuando prácticamente todos sus enemigos están muertos o han abandonado la ciudad, Capone decide que es hora de declarar una tregua en las guerras de la cerveza. Estamos convirtiendo un fantástico negocio en una galería de tiro y nadie gana nada con ello. Es un trabajo duro y peligroso. Y cualquier trabajador, cuando termina su jornada laboral, quiere volver a casa y olvidarse, sin tener miedo a sentarse junto a una ventana o cada vez que se abre una puerta. Hay negocio de sobra para todos. ¿Por qué matarnos entre nosotros? A Capone todo parecía irle viento en popa. En 1927, su antiguo aliado, el exalcalde republicano Big Bill Thompson, decidió presentarse de nuevo, prometiendo terminar con las redadas policiales que parecían afectar únicamente a las clases trabajadoras, pero no a los peces gordos. Cuando sea reelegido no solo volveré a abrir los locales cerrados, prometió Thompson, sino que además abriremos 10.000 más. Ningún policía invadirá vuestra casa ni os levantará el colchón buscando una petaca. Se calcula que Capone entregó a Thompson unos $250.000 para su campaña. El republicano arrasó en las elecciones. Al Capone colgó un retrato de Thompson en su despacho, entre los de George Washington y Abraham Lincoln. Ahora podía permitirse ser magnánimo con la policía. No tengo nada contra el policía honrado que sale de patrulla, explicó. Solo hay que trasladarlos a algún sitio donde no puedan hacerte daño. No hay ningún motivo especial para que llegara a ser el gángster más famoso de la historia de este país. No es tan distinto a las docenas o incluso cientos de gángsteres que hacían exactamente lo mismo. Creo que la diferencia está en que a él le gustaba ser el centro de atención. Entre los grandes gángsteres fue el primero en buscar los medios de comunicación, el primer adicto a la fama. Incluso invitaba a periodistas para darles entrevistas. En general, los gángsteres procuraban mantenerse en el anonimato. Al Capone, sin embargo, daba conferencias de prensa en las que se presentaba como lo que él llamaba un benefactor público que ofrecía a los ciudadanos de Chicago los livianos placeres que deseaban. Cuando yo vendo alcohol es contrabando, declaró Capone. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata en sus lujosas mansiones junto al lago, es hospitalidad. Se hizo muy famoso porque era uno de los pocos gángsteres que repartía dinero. Los demás dejaban $0.50 de propina y ya les parecía mucho. Capone daba dinero a todo el mundo, entre ellos a los periodistas. Pensaba que todo el mundo leía la prensa y que la mayoría de la gente era tan tonta como para creer lo que publicaba. En aquel momento había una importante guerra mediática. William Hearst se estaba expandiendo a Chicago y otras ciudades y lo hacía con periódicos más sensacionalistas. Algunos periodistas se dieron cuenta de que había gángsteres a los que les gustaba la publicidad y los convirtieron en estrellas de sus periódicos porque eran fantásticos reportajes de los que el público no se cansaba nunca. Capone pensó que si se hacía famoso como lo era, por ejemplo, Babe Ruth, que era una celebridad del béisbol, y lograba elevarse y convertirse en un personaje famoso, podría superar todo el lodo, convertirse en una figura pública y ser aceptado. Y además, a la larga, tendría una mejor oportunidad de operar como empresario de la ley seca.